Hola a todos. En este video vamos a trabajar con la resolución de problemas que involucran a las leyes de los gases. Estas leyes son la ley de Boyle, la ley de Charles y Gay-Lussac y la ley de Gay-Lussac. Bueno, entonces estas son las tres leyes de los gases que son válidas cuando alguna de estas tres variables que se pueden analizar en los distintos experimentos con gases se mantienen constantes. En el caso de que la temperatura durante el experimento se mantenga constante, va a ser válida la ley de Boyle, es decir, que se va a cumplir esta relación. Si la presión se mantiene constante, va a ser válida la ley de Charles y Gay-Lussac, es decir, que se va a cumplir esta relación entre el volumen y la temperatura. Pero si el volumen se mantiene constante, va a ser válida la ley de Gay-Lussac y se va a cumplir esta relación entre la presión y la temperatura del gas. Entonces, estas leyes se pueden aplicar en distintas situaciones para averiguar o para poder predecir algún dato o valor que querramos. El tema es saber identificar qué ley me va a servir en cada caso. La ley que me va a servir la va a determinar precisamente este dato. ¿Cuál de las variables es la que se mantiene constante? Por ejemplo, vamos a resolver la siguiente situación. Acá tenemos un recipiente de volumen fijo con gas en su interior a 0,2 atmósferas de presión y a una temperatura inicial de 15 grados centígrados o 15 grados Celsius, que se calentó hasta una temperatura de 36 grados Celsius. ¿Cuál será la presión del gas al finalizar el experimento? Antes que nada, tenemos que saber identificar qué datos tenemos. En primer lugar, tenemos a un gas que se puso a calentar. Entonces vamos a tener una situación antes de calentarse, que llamaremos momento 1 nuevamente, y otra situación después de calentarse, que llamaremos momento 2. En ese primer momento, antes de calentarse, teníamos un gas que estaba en un recipiente de volumen fijo con gas en su interior a 0,2 atmósferas de presión. Es decir, que la presión en ese primer momento, presión en ese momento 1, es de 0,2 atmósferas. Y la temperatura antes de calentar a ese gas era de 15 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura en ese primer momento es de 15 grados Celsius. En un segundo momento sabemos que calentamos a ese gas, que pasó a tener una temperatura de 36 grados Celsius. Y además sabemos que queremos averiguar cuál va a ser la presión de ese gas al haberse calentado y pasar a tener esta nueva temperatura. Esa va a ser entonces nuestra incógnita. ¿Qué ley es válida? ¿Qué ley podemos usar para averiguarlo? Y fijémonos qué otros datos tenemos. ¿La temperatura es constante? No, porque precisamente aumentó. Entonces la ley de Boyle no nos sirve. ¿La presión es constante? Y tenemos solamente un dato, con lo cual no se podría decir nada. Así que no podemos afirmarlo al menos. ¿El volumen es constante? En este caso, a eso sí podemos responder que sí. Al ser un recipiente de volumen fijo, el volumen se mantiene fijo, es decir, se mantiene constante. Por lo tanto, es válida la ley de Gay-Lussac. Es decir, se va a cumplir esta relación. De todas formas, una observación importante a tener en cuenta es que la temperatura tiene que estar en escala Kelvin para que sea válida la ley. Por lo tanto, pasar a estas temperaturas a su escala Kelvin. Recuerden que eso se podía realizar sumando 273 al valor de los grados Celsius. Por lo tanto, 15 grados Celsius es lo mismo que decir 288 Kelvin. Y 36 grados Celsius es lo mismo que 309 Kelvin. Ahora sí que tenemos a la presión y además a la temperatura en escala Kelvin, reemplacemos con esos datos en la ley de Gay-Lussac. La presión en un primer momento la conocemos. La presión antes de que se caliente ese gas era de 0,2 atmósferas.
y la temperatura en ese primer momento era de 288 Kelvin. La presión de ese gas pasó a ser un valor desconocido y que queremos averiguar. Esa es nuestra incógnita, que llamamos X. Y la temperatura, luego de calentar a ese gas, la conocemos, es de 309 Kelvin. Por lo tanto, nuevamente tenemos una ecuación de una sola incógnita que podemos resolver sin problemas despejando a esta incógnita. Pasamos entonces el valor que está dividiendo al otro lado multiplicando. Los Kelvin que aparecen en la parte de arriba y de abajo de esta expresión fraccionaria nuevamente se cancelan y nos queda un resultado en atmósferas, que tiene sentido porque estábamos buscando la presión después de calentarlo, pero la cantidad de atmósferas va a ser el resultado de hacer este cálculo. 0,2 dividido 288 por 309, que nos da un resultado aproximado de 0,214 atmósferas. Entonces, al finalizar el experimento, habiendo calentado ese gas que pasó de 15 grados Celsius a 36 grados Celsius, además, la presión pasó de 0,2 atmósferas a aproximadamente 0,214 atmósferas. Por otro lado, tenemos esta situación en la que tenemos un experimento que se realizó en condiciones de presión constante y se calentó a 25 decímetros cúbicos de gas que estaban a 200 Kelvin hasta que el volumen de ese gas pasó a ser de 45 decímetros cúbicos. Y lo que queremos averiguar es hasta qué temperatura se lo calentó. Es decir, acá nuevamente tenemos una situación en la que se calienta este gas. Por lo tanto, vamos a tener una situación antes, unos valores antes de calentar el gas y otros valores después de calentar el gas. De mínima, la temperatura va a haber cambiado, ya que se calentó. Por lo tanto, en un primer momento, que llamaremos momento 1, sabemos que teníamos 25 decímetros cúbicos de gas, que eso es el volumen del gas. Recuerden que decímetros cúbicos es una unidad de volumen. Por lo tanto, eso nos da el dato del volumen que teníamos de gas inicialmente, 25 decímetros cúbicos. Y además, esos 25 decímetros cúbicos de gas estaban a una temperatura, en ese mismo momento 1, de 200 Kelvin. Por otro lado, tenemos un dato más, que es que después de calentarse, es decir, en un segundo momento, en un momento 2, el volumen cambió. Pasamos de tener 25 decímetros cúbicos a tener 45 decímetros cúbicos. Y lo que queremos averiguar es hasta qué temperatura se lo calentó, es decir, cuál era la temperatura en ese momento 2. Esa va a ser nuestra incógnita. ¿Cuál de estas leyes es válida? Y fijémonos qué datos tenemos. Lo que nos dice que es constante este problema es la presión, porque nos dice que estamos en condiciones de presión constante. Entonces, veamos cuál de la ley, de las leyes, se ajusta a esto. La ley de Boyle nos dice que vale cuando la temperatura es constante. Y acá la temperatura no es constante, porque precisamente calentamos al gas. Así que esa no es válida. Pero la ley de Charles y Gay-Lussac nos dice que la presión es constante. Por lo tanto, esta ley va a ser válida en esta situación en la que se trabaja en condiciones de presión constante. Es decir, que va a ser válida esta relación entre el volumen y la temperatura de este gas en este experimento. Ya que tenemos información sobre el volumen y la temperatura, reemplacemos con los datos que tenemos. Sabemos que el volumen en el primer momento, en el momento inicial, era de 25 decímetros cúbicos. Y que la temperatura del gas en ese primer momento era de 200 Kelvin. Por otro lado, el volumen después de calentar el gas, es decir, el volumen en el que llamamos momento 2,
es de 45 decímetros cúbicos. Y la temperatura en ese momento, después de calentarlo, es nuestra incógnita, es lo que queremos averiguar. ¿Cómo resolver entonces esta ecuación, que nuevamente es una ecuación de una sola incógnita? Muchos siempre están tentados de pasar multiplicando o dividiendo al otro lado a este valor de 45 decímetros cúbicos. Pero cuidado, porque acá la incógnita está en la parte de abajo de esta expresión fraccionaria. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al realizar el despeje. Lo que se puede utilizar en estos casos, donde tenemos a la incógnita en esta parte de abajo, como decíamos recién, es lo que se llama propiedad fundamental de las proporciones, que lo que dice, simplificando mucho esta propiedad, es que si multiplicamos cruzado a los valores de estas proporciones que tenemos acá, el resultado de esas dos multiplicaciones nos da lo mismo. Es decir, si hacemos 25 decímetros cúbicos por X, eso nos da el mismo resultado que si hacemos 200 Kelvin por 45 decímetros cúbicos. Propiedad que nos simplifica bastante el trabajo porque dejamos de tener a la incógnita en la parte de abajo de estas expresiones fraccionarias. Esto se transformó en una ecuación que podemos resolver fácilmente. Ahora que tenemos un número, un valor, multiplicando nuestra incógnita, como está multiplicando, lo podemos pasar al otro lado dividiendo. Por lo que nos queda que X es igual a 200 Kelvin por 45 decímetros cúbicos, todo eso dividido 25 decímetros cúbicos. Donde nuevamente, al tener arriba y abajo de esta expresión fraccionaria a la misma unidad, podemos simplificarla, por lo que nos queda un resultado en Kelvin, que es la unidad que sobrevivió a esta simplificación, y que tiene sentido que sea en Kelvin porque estábamos buscando una temperatura, y la cantidad de Kelvin van a ser el resultado de operar con estos números. 200 por 45 dividido 25. 200 por 45 es 9000, dividido 25 es 360. Es decir, que se calentó a esta sustancia de 200 Kelvin, que eran originalmente, hasta llegar a una temperatura de 360 Kelvin. Y a esa temperatura fue que cambió el volumen hasta 45 decímetros cúbicos. Esta propiedad es importante y es súper útil, especialmente siempre que tengamos a la incógnita en la parte de abajo de una expresión fraccionaria, ya sea en cualquiera de los dos miembros. Cualquier cosa, en este mismo canal pueden encontrar otro video especialmente sobre proporciones y sobre el uso de esta propiedad fundamental de las proporciones. Cualquier cosa, pueden entrar al link que va a aparecer en pantalla y pueden ver ese video con más información. Espero que se haya comprendido cómo resolver distintas situaciones problemáticas a partir del uso de las leyes de los gases y además cómo identificar qué ley de los gases nos es útil en determinadas situaciones. Ante cualquier duda, de todas formas, pueden escribirme. Hasta la próxima.